República y está con nosotros. ¿Cómo le va, Gloria? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Y también he sido parte del Acuerdo Nacional. No nos olvidemos que allí están presentes todos los partidos políticos. Y las organizaciones sociales, por cierto, ¿no? Que Así finalmente es, son las que... los representantes del empresariado, los Así es. representantes de los sindicatos, la iglesia. Entonces, es una institución sumamente importante. Es un foro que tenemos que reactivar sin duda, ¿no? Establecer o reestablecer lineamientos, políticas de Estado, porque nos estamos olvidando un poco de eso en el ruido político, ¿no? ¿Verdad? Y cuando señalaba la iglesia, las organizaciones sociales, el empresariado, creo que son los más preocupados por esta situación, ¿no? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué me atrevo a esto? Porque pareciera que los políticos, ¿no? O al menos los que tienen presencia en el Parlamento, no tiene mucha voluntad de solucionar esta situación muy difícil que atraviesa nuestro país, ¿no? Y Nicolás, el Acuerdo Nacional es una instancia para construir consensos y los políticos tenemos que ir más allá de la coyuntura, más allá del cortísimo plazo. Así es que yo hago un llamado más bien a todos los partidos políticos para que su participación sea consciente, activa, proactiva, propositiva, y no estar diciendo que se usa políticamente, que no es el momento, que es antes. Al contrario, este es el momento de poner sobre la mesa asuntos que tienen que ver con la democracia, con el Estado de Derecho, porque justamente en el Acuerdo Nacional la columna vertebral del desarrollo de las 35 políticas públicas que tienen es justamente sobre eso. Además de hablar del Estado eficiente, transparente, de la descentralización, que tiene que ver con gobiernos locales y regionales. César Acuña ya adelantó que APP no va a participar y probablemente otras agrupaciones se unan, ¿no? Vladimir Cerrón sostiene que se debe postergar él mismo, lo cual, no sé, nos da un mensajes cruzados, ¿verdad? Porque quien convoca al Acuerdo Nacional ha sido el presidente Castillo. Y Vladimir Cerrón lo que dice es, mejor lo postergamos, que pase la vacancia. Nicolás, eso te permite ver que dentro de los actores políticos no hay estadistas. Están pensando en el corto plazo, en la coyuntura, en la confrontación, pero no están pensando en el desarrollo sostenible del país, en que nadie se quede atrás. Y en ese contexto yo creo que se tiene que aprovechar el día de mañana para poner sobre la mesa los temas de la democracia, los temas del Estado de Derecho, de la transparencia, de la ejecución presupuestal en gobiernos locales y regionales, pero sobre todo temas que afectan en este momento a la mayoría de la población, no a ellos, no a su curul, no a su partido, no a lo que piensan y sienten de acuerdo a su conveniencia. Piensen en la población, piensen en el sentir de la mayoría de peruanos que no se siente atendido, gobernado, asistido en momentos cruciales para el país. En su opinión, entonces, Gloria, puede ir por cuerdas separadas, ¿no? Al margen de la sesión de vacancia del día lunes, mañana es imperativo que se reúnan los miembros del Acuerdo Nacional. Totalmente, Nicolás. Además, recordemos que ya en agosto se habían reunido, ya hay una agenda ahí que tiene que ver con salud, con educación, con lucha contra la pobreza, que tiene que ver con el crecimiento económico sostenible, que tiene que ver con la reforma política sumamente necesaria. Hablan de vacancia para regresar a lo mismo, justamente cómo atendemos la reforma política, que es prioritaria, que es urgente. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy atentos a lo que el Acuerdo Nacional y todos los actores sociales involucrados puedan hacer por el país. El Acuerdo Nacional, que por cierto no para, ¿no? Trabaja constantemente, que se reúnen sus miembros constantemente, pero claro, no hace noticia porque de pronto no llega el presidente de la República, ¿no? O representantes de los principales partidos del país. Lo cierto es que incluso hasta debería de volverse más vinculante, ¿no? Porque este gobierno ha comenzado en medio de una incertidumbre y sobre todo una polarización terrible, ¿no? De pronto cada inicio de gobierno debería haber una sesión del Acuerdo Nacional. Sería muy útil y nuestro país más que polarizado está fragmentado.
de políticos que no entienden la realidad de nuestro país, pero sobre todo que no entienden sus perspectivas. En pleno momento de guerra entre Rusia y Ucrania, en pleno momento de inflacionario, pero en pleno momento también en que necesitamos producir más, ser más competitivos, aprovechar la subida de precio del cobre y ver las oportunidades para que desarrollemos ciertos sectores para el bienestar de la población, para la generación de empleo. El Acuerdo Nacional ve desde una perspectiva, desde una visión que ellos deben de conocer, y espero por lo menos la hayan revisado en equipo, cómo se van fijando hitos dependiendo del terreno, del sector que van a desarrollar para ir consiguiendo logros. Si no, la población sentimos que ni el Congreso es responsable, ni el Ejecutivo es responsable de aquello en que se comprometieron y de aquello que sus valores institucionales mencionan. Y claro, recordar que se deben establecer políticas de Estado y no pensar, quedarse tanto en las políticas de gobierno, ¿no? Así es. Vernos como nación y no como país. Ahora, hay que reconocer también la facultad fiscalizadora del Parlamento Nacional. Usted ha sido miembro del Congreso de la República, ha sido legisladora. Y en ese sentido, ¿qué opinión le merece esta vacancia? Yo creo que se han pasado desde que juramentó Castillo hasta el momento hablando de vacancia, pero no miran al interior, que ni el Congreso ni el Ejecutivo responde a las expectativas y tampoco responde a aquello que prometieron a sus electores. En ese contexto, en esta situación sumamente delicada, se hace más evidente el tema clave que es la gobernanza, la unión de actores sociales para llegar a consensos y fijar una agenda prioritaria bajo la cual se van a desarrollar los próximos años, pero solucionar también estos eventos totalmente negativos. Y ambos tienen que hacer un análisis autocrítico para superar esta situación. No podemos pasar de un caos a otro mayor y con gente cada vez más irresponsable. Por eso, el llamado a los partidos políticos que desconocen desde un punto de vista estratégico la gran importancia del Acuerdo Nacional. Así es que un llamado a todos ellos para que tomen conciencia de la realidad del país y no se ajusten solamente a la politiquería. Y ese llamado incluye también al Ejecutivo, porque entiendo la última vez cuando se designó a Aníbal Torres como jefe de gabinete, se trataba, al menos en la opinión pública, se escuchaban voces de tratar de lograr una conciliación, ¿no? De una figura más equilibrada, digamos, ¿no? Entre la postura del gobierno y la postura del Congreso de la República, y no se dio. Aún más se convocaron algunos ministros cuestionados que, no lo digo yo, básicamente han sido interpelados en el Parlamento. Incluso se habla fuerte sobre la censura al ministro de Salud. ¿Qué parte le corresponde al gobierno de Pedro Castillo en estos cuestionamientos, Gloria? Nicolás, es muy importante entender que el premier tiene que tener una voz que logre consensos, una voz que aporte y que de las diferentes bancadas pueda lograr no solamente la aceptación de las propuestas, sino atender las nuevas. Eso no es negociar bajo la mesa, eso es justamente el llegar a acuerdos por el bien de la gobernabilidad. Se llena la boca hablando de por la gobernabilidad, pero no están haciendo nada por la gobernabilidad. Están llegando a acuerdos oscuros que no conocemos, pero que podemos deducir y eso le hace daño al país. Están llegando a enfrentamientos sobre quién es corrupto, quién no es corrupto, cuando es evidente todos los acuerdos bajo la mesa que estamos viendo. Congresistas que se reunieron de manera reiterativa y que le agradecen al exministro de Transportes. El tema de salud que está totalmente desgastado y que inmediatamente debió ser cambiado el señor Condori simplemente porque no califica. Y cuando no califica la cabeza,
entonces quienes le siguen lamentablemente no entran en el terreno ejecutivo, sino de espera. Y esto es atraso para el país. Muchas gracias, Gloria, muy amable. Ha sido Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer, ex parlamentaria y también ha participado de las reuniones del Acuerdo Nacional, representando obviamente a su partido, que es un foro de ancha base, ¿verdad? Donde participan no solamente políticos, también empresariado, organizaciones sociales, la Iglesia Católica. Todos en realidad estamos preocupados por la situación de nuestro país y los políticos no deben de ser ajenos. Según Gloria Montenegro, se debe de realizar la cita mañana, deben reunirse los actores del Acuerdo Nacional, ¿no? Y refrescar un poco las políticas que ya se habían planteado, por cierto, pero sobre todo demostrar la voluntad de amor por el país. Gracias a Gloria Montenegro nuevamente. Muy bien, estamos donde está. Gracias. 7:40.